No, yo era una compu. Bueno, bienvenidos a la clase de microeconomía. Empecé la grabación tarde, pero solamente esto, ¿no? Decir que esta primera clase vamos a estar viendo el funcionamiento básico de los mercados. Después, en el práctico 3 y el práctico 4 vamos a profundizar en cómo se construye la oferta y cómo se construye la demanda, y luego, a partir de ahí, vamos a volver a ver el mercado con muchísimos elementos más complejos. Entonces, básicamente, lo primero que vamos a hacer es una aproximación lo más básica posible a la demanda y a la oferta. Entonces, empezamos con la demanda. Tanto la demanda como la oferta, nosotros lo vamos a entender como funciones. Como funciones que relacionan distintas variables. La variable que nosotros vamos a querer explicar va a ser la cantidad demandada, es decir, cuánto quieren los consumidores comprar de determinado bien para consumir. Se llaman demandantes precisamente porque demandan un bien para consumirlo o para usarlo. Entonces, la demanda va a ser una función donde la cantidad demandada es una variable, es como si fuera la variable y en las funciones de ix, que va a estar en función de distintas variables explicativas. Dentro de estas variables explicativas va a haber una que va a ser nuestra variable estrella, que va a ser el precio de x. Esta x de acá abajo va a representar a determinado bien. El bien X puede ser cualquier bien que se imaginen. El bien X puede ser un tomate, el bien X puede ser una computadora, el bien X puede ser un corte de pelo, el bien X puede ser el dólar, es decir, cualquier bien que se imaginen que pueda tener una oferta y la demanda puede ser el bien X. La cantidad que yo demando del bien X va a depender del precio del bien X, ¿no? Intuitivamente, si un bien es más caro, yo voy a demandar menos de ese bien. ¿Sí? Además va a depender de precios de otros bienes, que vamos a tener los bienes sustitutos, por eso el subíndice S, y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos van a ser aquellos por los cuales yo puedo reemplazar el consumo del bien X, ¿no? Si el bien X son tomates, un bien sustituto puede ser la papa, por ejemplo, ¿no? Yo reemplazo, en vez de hacerme ensalada de tomate, me hago ensalada de papa. El precio de la papa va a influir en cuánto consumo yo de tomate. Porque si la papa está muy barata, voy a consumir más papa y menos tomate. Y si la papa está muy cara, voy a consumir más tomate y menos papa. Entonces, cuando sube el precio de los bienes sustitutos, va a aumentar la cantidad que yo demando del bien X. Si sube el precio de la papa, yo consumo más tomate, ¿sí? Porque voy a sustituir precisamente papa por tomate. El precio de los bienes complementarios funciona exactamente de la otra manera. Si a mí me gusta mucho, por ejemplo, la ensalada de lechuga y tomate, un bien complementario del tomate va a ser la lechuga. Entonces, si sube el precio de la lechuga, ¿sí? Por más que el precio del tomate se mantenga igual, para mí consumir ensalada de lechuga y tomate va a ser más caro. Entonces, si sube el precio de la lechuga, yo voy a consumir menos tomate, ¿sí? Menos lechuga también y menos tomate. Por ende, el precio de los bienes complementarios, al aumentar el precio de los bienes complementarios, va a disminuir mi cantidad demandada del bien X. ¿Sí? Imagínense que de esto hay un millón de ejemplos. Un ejemplo muy común son las pelotas de tenis con las raquetas de tenis. Otro ejemplo común es el café con el azúcar, etc., ¿no? Cualquier bien que ustedes imaginen que consumen en conjunto, dos cosas, son bienes complementarios. Otra variable importante para explicar la cantidad que yo demando de un bien va a ser el ingreso monetario. ¿Sí? El ingreso monetario muchas veces lo vamos a simbolizar como IM, otras veces lo van a ver simbolizado solamente como I, ¿sí? De ingreso, y otras veces lo van a ver simbolizado con una Y mayúscula, que por convención la Y mayúscula significa también ingreso. Eso sobre todo se usa en macroeconomía. En microeconomía es más extraño, pero bueno, puede ser que en algún libro, etcétera, el ingreso, que también le llaman la renta, sobre todo los libros escritos en España y demás, hablan de la renta, pero se refieren siempre al ingreso de una persona, ¿no? A la cantidad de dinero que cobra una persona.
puede estar simbolizado como IM, como I latina o como Y. Sino también como M minúscula, lo suelen escribir. Bueno, eso ya en micro 2 puede ser, sí, pero raro que en la bibliografía de micro 1 aparezca como E minúscula, pero sí, también es otra manera. Que no sé si significará monetary income o no sé por qué, pero es verdad. Cuando aumenta el ingreso de los consumidores, si los bienes son normales, si yo tengo más dinero, voy a consumir mayor cantidad de bienes, ¿no? Si las personas tienen más dinero, por ejemplo, van a comprar más computadoras, o van a cambiar más veces el auto, o van a consumir más cine, teatro, etc., en el caso de que no haya cuarentena. Pero hay bienes que son inferiores. Que son inferiores quiere decir que cuando aumenta mi ingreso, yo consumo menos de ese bien. ¿Sí? Yo aumenta mi ingreso y consumo menos de ese bien. ¿Por qué se debe? Porque los bienes inferiores son bienes que yo sustituyo por bienes de mayor calidad normalmente, ¿no? El ejemplo típico de esto es la margarina, que hace más daño a la salud que la manteca. Entonces, si yo tengo poquito ingreso, consumo margarina. Cuando aumenta mi ingreso, empiezo a consumir manteca y dejo de consumir margarina. O comida como el arroz, no sé, ¿no? Si soy un pobre estudiante en una pandemia y tengo pocos ingresos, consumo mucho arroz. Después, cuando me gradúo y empiezo a trabajar y tengo mucho más ingresos, consumo más carne y otras comidas, qué sé yo. O más pollo frito de Kentucky Chicken. Entonces, el ingreso monetario puede ser que al aumentar, aumente el consumo de X o disminuya el consumo de X. Eso va a depender si el bien X es normal o inferior. Y después, la otra variable más general son los gustos y las necesidades de los consumidores, que tiene que ver más con el factor psicológico, ¿no? Que va a ser importante después cuando miremos la demanda. Si en definitiva un bien se pone de moda, de repente aumenta el consumo de ese bien, por más que la gente no sea ni más rica, ni hayan cambiado los precios y demás. Simplemente hay un cambio en los gustos sociales, o en los gustos de los consumidores, y aumenta el consumo de determinado bien por eso, ¿no? Y obviamente necesidades en el caso de que una persona requiera consumir insulina, por ejemplo, su consumo va a ser mayor que una persona que no lo requiere y va a cambiar en función de esa necesidad, sin que cambie el precio y demás. Esas son básicamente las variables centrales que van a influir en la función de demanda. Y luego nosotros vamos a tener, de alguna manera, dos niveles de variables. Va a haber una variable que va a ser la principal, la que vamos a mirar siempre, que va a ser el precio del bien X. ¿Sí? La principal variable con la que nosotros vamos a explicar la demanda es el precio del bien X, que al cambiar va a implicar movimientos a lo largo de la curva. A lo largo de la curva quiere decir que vos vas a tener una curva de demanda, que en esta materia por lo menos va a ser una recta, después cuando vayan a micro 2 va a ser generalmente una curva, efectivamente. Piénselo gráficamente, ¿no? Vamos a tener una recta, ahora vamos a ver el ejemplo. Y cuando cambie el precio, nos vamos a mover a lo largo de esa recta. La recta va a quedar quieta y nosotros nos vamos a mover de un punto de la recta hacia otro. Cuando cambia alguna de las otras variables, o sea, los precios de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios, el ingreso, los gustos, las necesidades, lo que va a haber es un desplazamiento de la curva, es decir, la curva que antes estaba fija se va a mover para arriba o para abajo. Eso va a ser un desplazamiento de la curva, la totalidad de la curva se va a mover. Piensen, por ejemplo, que si estuviéramos hablando de un deporte, cuando hablamos de un movimiento a lo largo de la cancha, nos referimos a que un jugador está situado en un lugar de la cancha, se mueve hacia el otro. Es un movimiento a lo largo de la cancha o sobre la cancha. Y en cambio, si nosotros hablamos de un desplazamiento de la cancha, quiere decir que tenía el estadio en un barrio y lo desplazaron a otro, ¿no? Cosas que suceden a veces, por ejemplo, en el fútbol, donde hay desplazamientos del estadio de un equipo hacia otro barrio. Entonces, cuando se mueve el precio, nos movemos. La cancha sigue siendo la misma, que va a ser la curva de demanda, nos movemos sobre la curva. Cuando hay cambios en las otras variables, la cancha va a cambiar de lugar. ¿Sí?
La cancha la vamos a expresar en este gráfico. Esto es un gráfico como los que veíamos para funciones lineales en la clase anterior. Van a ver que en general para la mayoría de las materias de microeconomía no vamos a usar la parte negativa de los ejes. Hay algunos casos excepcionales en los que sí. A veces lo vamos a usar para graficar, como por ejemplo va a pasar en la oferta. Y algunas veces, pocas lo vamos a usar. Pero en general nos vamos a mover en la parte positiva. ¿Por qué? Porque vos no podés tener un precio negativo. Algo no puede salir menos 5 pesos. De la misma manera no podés demandar una cantidad negativa en bien. Yo quiero menos 10, o voy a comprar menos 10 unidades de ravioles, no se puede. Por eso nos vamos a mover del 0, ¿no?, que está en este vértice, hacia la parte positiva de los precios y hacia la parte positiva de las cantidades. Acá puse una aclaración que es, ojo, precio es la variable independiente. ¿Por qué? Cuando nosotros teníamos los gráficos de las funciones de y x, la x estaba abajo y la y estaba arriba. La x era la variable independiente y la y la variable dependiente. ¿Recuerdan el agujero de gusano? La x se metía en el agujero de gusano y salía la y. En el caso de la demanda, la variable, según el análisis, va a poder cambiar la variable independiente, pero normalmente la variable independiente, y la forma en la que nosotros vamos a ver la función, va a ser el precio. O sea, es como si ustedes tuvieran la x acá arriba y la y acá abajo. Eso nos va a cambiar, por ejemplo, al ver el tema ordenada al origen y pendiente. Porque cuando ustedes miraban la ordenada al origen, lo que tenían que ver era dónde cruzaba la función en el eje vertical. Ahora, si ustedes no despejan la función, lo que antes era la ordenada al origen va a ser abscisa al origen y va a estar acá abajo. ¿Sí? Porque cambiamos de lugar la y la x. Ahora lo vamos a ver. No sé si querés, Rodri, esto. Vos me decías que por ahí con la tableta gráfica lo podés explicar un poco mejor. Sí, podría hacerlo, pero me tenés que habilitar para que pueda dibujar encima. A ver cómo hago eso. En ver opciones, anotar puede ser. Hacer hospedador, hacer coanfitrión. Si te hago coanfitrión, ¿no se puede? No sé, a ver. Sí. Mm, Está. No sé ahora cómo proseguir. eh, no, pero no me deja anotar encima. Si no, tendría que compartir yo pantalla. ¿Tenés esto acá ahí a mano? No, las Filipinas no, pero tengo una aplicación para dibujar. Bueno, dale. Saco la mía Sí, y... ahí. ¿Para qué pasa una filmina más? Dale, dale, no hay Después. problema. Esto, así, va a estar dibujada. Esta va a ser la curva de demanda. Y como pueden ver, es una recta. Va a ser una función lineal. ¿Sí? ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque a medida que va bajando el precio, ¿no? Si nosotros nos situamos aquí en la esquina superior izquierda, este es el máximo precio, al cual la cantidad es 0. O sea, a este precio yo consumo 0 cantidades. A medida que el precio va bajando, la cantidad va a ir aumentando cada vez más, ¿sí? Hasta llegar que si el precio es 0, yo voy a consumir toda esta cantidad de bien X. Por eso tiene pendiente negativo, porque mientras más barato es un bien, yo más cantidad quiero consumir. Acá hay un ejemplo donde tenemos un precio 1 y una cantidad 1, ¿sí? Dado el precio 1, yo consumo la cantidad 1. Supónganse que esto es, no sé, 100 pesos y esto es 10 unidades. Un bien que vale 100 pesos, yo voy a consumir 10 unidades. Si el precio de este bien pasa a ser 20 pesos, yo en vez de consumir 10 unidades, voy a consumir 50 unidades porque de repente me parece baratísimo, ¿no? Así que es básicamente, ese es el concepto. Y les muestro esto y después le dejo a Rodri que explique un poco en la tableta gráfica.
la forma de la función va a ser este recuadro que tenemos acá. La cantidad demandada del bien X va a ser igual a A menos B por precio de X. Esto es igual que cuando veíamos función lineal. Cuando veíamos función lineal, nosotros teníamos Y es igual a un valor constante más o menos la pendiente por X, ¿no? Acá va a ser básicamente lo mismo, nada más que fíjense, lo que antes era la ordenada al origen, esto es lo que les estaba diciendo hoy, va a ser la abscisa al origen, ¿sí? Cuando hablamos de abscisa hablamos del eje horizontal y cuando hablamos de ordenada hablamos del eje vertical. Ahora, este valor independiente que está antes de la X y separado de la X, va a estar marcado en el eje horizontal, básicamente porque cambiamos de lugar X e Y. ¿Sí? Imagínense que acá estuviera la X y acá estuviera la Y. Entonces, va a estar acá. Cuando el precio de X es 0, es decir, si nos situamos acá, donde el precio de X es 0, la cantidad demandada va a ser A. ¿Sí? O sea, va a ser exactamente este valor. Imagínense que si ustedes en la función acá reemplazan precio de X por 0, tienen A menos B por 0 es igual a A. ¿Ok? Entonces, cuando el precio de X es 0, nos situamos en esta esquina. Cuando la cantidad es 0, entonces el precio de X es A sobre B. ¿Esto cómo lo pueden ustedes deducir? Bueno, pueden partir de esta función de acá arriba, reemplazan la cantidad por 0, ¿sí? Tienen que pasar el menos A restando, y tienen que pasar la B dividiendo. Y esto les va a quedar A sobre B, que es el valor que van a tener acá. ¿Sí? Si yo tengo la cantidad demandada es igual a 10 menos 1 por precio de X, entonces 10 sobre 1 va a ser el valor de acá arriba, va a ser 10. Y el valor de acá abajo va a ser A, que en este caso va a ser también 10. Ahora lo vamos a ver con ejemplos y demás para que lo entiendan más claramente, pero lo que ustedes tienen que fijarse es, importante, precio ahora es la variable independiente, es como si fuera la X. Cantidad es como si fuera la Y. Lo que antes era la ordenada del origen va a estar acá abajo. La pendiente va a ser la relación, obviamente, cuando nos desplazamos, en vez de desplazarnos a la derecha, ahora nos vamos a desplazar a la izquierda para ver la pendiente. Y el valor acá de la ordenada del origen va a estar dado por A, o sea, por este término, dividido la pendiente. ¿Sí? Dejo de compartir pantalla y le paso un ratito la posta a Rodri para que explique un poco también. Bueno, ahí creo que están viendo, ¿no? Sí, sí. Acá más o menos lo que teníamos recién en lo que estaba mostrando el profe. Básicamente copié lo mismo. Tenemos la función de demanda que tiene pendiente negativa y eso lo vemos acá en el signo de este signo en menos que está acompañando a la variable independiente que es el precio. Y estos valores que los obtuvo el profe acá, uno básicamente lo puede sacar reemplazando. Si el precio es 0, uno agarra, reemplaza acá y tiene que las cantidades demandadas del bien X son A menos B por 0. Entonces acá uno mete el 0 y le queda que Q es igual a A. Sino también lo que puede hacer uno, eh, toma esta función de demanda, que habitualmente se la suele llamar demanda directa, y buscar la demanda inversa, que básicamente consiste en invertir el rol de las variables. Como bien decía el profe, despejando el precio y dejando como variable independiente las cantidades. O sea, uno puede hacer el despeje de esta manera.
esto recordemos que queda positivo. ¿Por qué? Porque menos A sobre menos B es más A sobre B. Y acá el menos tiene que pasar para el otro lado. Y entonces uno va a tener que esto queda con los signos cambiados. Quedando, Y ahí ya pasaste el menos, cuando pasaste el menos B. ¿sí? Cuando pasaste dividiendo menos B, ahí el menos ya pasó. Ya tenía que haber quedado positivo antes. Ah, perdón. O sea, vos me decís acá. Ahí, claro. Sí, me lo comí. Entonces quedaría ahí, ¿no? Ahí está. Borré sin querer. Así quedaría. Y uno ahí puede empezar a evaluar y encuentra que la pendiente es esta. Ah, no, me comí algo, ¿no? No, está bien. Está bien. La pendiente es negativa, que es menos 1 sobre B. Y ahora la ordenada nos queda ahí, que es A sobre B. Perfectamente. Ujú. Ahí dejo de compartir y bueno, sí. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, básicamente de ese despeje que hizo Rodri recién, nos queda que cuando la cantidad es igual a 0, entonces el precio de X es igual a A sobre B. Por ende, siempre que nosotros queramos buscar una demanda va a ser facilísimo, porque tenemos que marcar en el eje horizontal este término independiente, A. En el eje vertical, A dividido B. ¿No? Este B puede ser 1, con lo cual no se ve, nosotros tendríamos A menos precio de X, entonces esto es A dividido 1 igual a A, o puede ser 0,5, o puede ser menos 10, o puede ser menos 80, o menos 1000, etc. ¿No? B puede ser cualquier valor, pero siempre va a haber una B. Si no hay nada es porque es un 1. Vamos a pasar. Bien. Acá tenemos un ejemplo con una demanda. Cuando la demanda es igual a 100 menos 2 por precio de X, esto es una demanda cualquiera que yo inventé para un bien imaginario. Fíjense, si el precio de X es igual a 0, ustedes reemplazan 0 acá, menos, y es 100 menos 2 por 0, les va a quedar Q igual a 100. ¿Sí? Entonces, 100 va a ser el valor en el gráfico que está acá, cuando el precio es igual a 0. Cuando la cantidad es igual a 0, nosotros vamos a reemplazar la cantidad por el valor 0, y acá vamos a efectuar básicamente los mismos pasos que hizo Rodri para despejar, que es paso el 100 restando y paso el menos 2 dividiendo. Acá la parte de la Q no la tenemos más porque la Q en este caso estamos suponiendo que es 0, ¿no? Estamos analizando qué pasa cuando la cantidad es 0. Menos 100 dividido menos 2 me da más 50. 100 dividido 2 es 50, fíjense que 100 dividido 2 es el valor, entonces, que va a tener el gráfico en ese lugar. 100 dividido 2 igual 50. Entonces, marcamos esos dos puntos y graficamos la demanda. 100 es el valor horizontal, que es el valor de A, y 50 es la ordenada al origen, que es 100 dividido el 2. ¿Bien? Tengan en cuenta que en la demanda, tanto este valor vertical como este valor horizontal les va a quedar ambos positivos. Me dice acá. Profe, ahí dicen en el chat si puedes explicar de nuevo. Sí, volvemos acá. Volvemos o no volvemos. A ver. Tengo que clicar en esto. La cantidad demandada, esta va a ser la función de demanda. En general, cuando nosotros leemos una demanda, se la vamos a dar con esta forma. Q es igual a tanto menos tanto por el precio de X. En este caso, tanto es 100 menos 2 por el precio de X. Para encontrar el valor de la ordenada al origen, o sea, el valor vertical, ¿sí? El valor de la ordenada al origen, yo voy a seguir. El primero, la abscisa al origen es fácil. Es donde cruza al eje de abajo, ¿no? Es fácil porque es reemplazar el precio por 0, 100 menos 2 por 0 es igual a 100, que es estos primeros dos renglones. Entonces yo marco en la parte horizontal el 100. ¿Sí? El
tema es el valor vertical, porque no lo vemos directamente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar la Q por 0. Entonces tengo 0 igual a 100 menos 2 por el precio de X. Reemplacé la Q por 0. El 100 lo paso restando, menos 100. Este menos 2 lo paso dividiendo. Menos 100 dividido menos 2 me da más 50. Y marco el más 50 acá arriba. Lo que les digo es, esto ustedes pueden hacerlo sin necesidad de desarrollar los pasos matemáticos, sabiendo que siempre la ordenada al origen de la demanda va a ser el 100, que es A, dividido el 2, que es B. ¿Sí? 100 dividido 2 les queda 50. Esto surge precisamente de hacer este cálculo, pero cuando quieren agilizar pueden no necesariamente hacer el cálculo, sino sabiendo ya que este término A dividido el término B les va a dar el valor vertical. Quería aclarar que cuando uno toma el valor B, en este caso lo toma en valor absoluto, o sea, lo toma positivo, porque bueno, si no, 100 dividido menos 2 le va a dar negativo, y bueno, como bien saben, no hay precios negativos. Exactamente, uno toma sin el menos, digamos, ¿no? Solamente el 2. Si no, 100 dividido menos 2 les quedaría menos 50 y el gráfico quedaría hacia abajo, que no se puede. Bueno, acá lo que vamos a ver es qué pasa cuando varían una de las otras variables. Nosotros dijimos, cuando cambia el precio nos desplazamos, ¿no?, adentro de la cancha, decíamos, o a lo largo de la curva. Movimientos a lo largo de la curva. Cuando cambia alguna de las otras variables, se desplaza la totalidad de la curva, como ven en este dibujo tan prolijo que hice, donde tenemos la demanda que estábamos analizando hasta recién, y estas flechitas indican que esta demanda se movió, en este caso se movió hacia la derecha y hacia arriba, generando una nueva versión de la demanda, que es la demanda prima. Esto se genera por cambios en el resto de las variables que no son el precio. Si cambia el precio, yo me muevo, por ejemplo, de este punto a este punto, ¿sí?, sin que se mueva el conjunto de la demanda. Si cambia cualquier otra variable que no es el precio, toda la línea se va a desplazar, ¿sí?, ya sea hacia acá o hacia el otro lado, ¿no? Bien podría desplazarse hacia adentro. Esto va a pasar entonces por cambios en los precios de los bienes complementarios o sustitutos, por cambios en el ingreso monetario, por cambios en los gustos, etc. ¿Sí? ¿Qué es lo que explicamos anteriormente? Ahora simplemente mostrárselo gráficamente cómo se vería. Acá directamente entramos con uno de los ejercicios del práctico. O sea, este ejercicio es uno de los ejercicios que van a ver, uno nada más de los incisos de los ejercicios, porque es un ejercicio que tiene varios casos. A ustedes le dan esta función de demanda que, como pueden ver, está más expandida que la función de demanda que vimos anteriormente. Esta tenía cantidad demandada y precio, esas dos variables nada más. Y esta demanda de ejercicio tiene cantidad demandada, precio de X, ingreso monetario y precio de Y. O sea, tenemos, además del precio de X, el ingreso monetario de los consumidores y el precio de otro bien. Como el precio de Y está sumando a la demanda, quiere decir que es un bien sustituto. ¿Sí? Esto es importante porque suele ser una pregunta de autoevaluación y de examen y demás. Cuando el precio de Y está sumando, significa que es sustituto. ¿Por qué? Porque si crece el precio de la papa, yo voy a consumir más tomate. ¿Sí? Entonces, aumenta la cantidad demandada. Si esto fuera menos 10 por el precio de Y, entonces Y sería un bien complementario. ¿Sí? Porque si aumenta el precio de la lechuga, yo voy a consumir menos tomate porque como ensalada de lechuga y tomate. Eso, como se imaginan, es muy personal de cada consumidor. A mí me gusta la ensalada de lechuga y tomate. Al que le gusta la ensalada de papa y tomate, van a funcionar de forma distinta. Ahí la papa va a ser complementaria. ¿Sí? Entonces depende de cada consumidor. En el ejemplo, yo o como papa o como lechuga y tomate. Una de las dos. No como las dos cosas juntas. Bueno. Entonces nosotros tenemos una demanda, que en este caso va a ser 100 menos 4 por el precio de X, más 0,5 por el ingreso monetario. Fíjense que cuando aumenta el ingreso monetario también aumenta la demanda del bien X, o sea que además el bien X es un bien normal.
más 10 por el precio de I, que en este caso es un bien sustituto porque está sumando. En el inciso A.1 de este ejercicio del práctico, ustedes van a tener que se le van a ir, en cada inciso se le van a ir asignando distintos valores al ingreso monetario y al precio de I. En este primer caso ustedes van a tener que el ingreso monetario es 100 y que el precio de I es igual a 2. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es reducir esta demanda expandida a la demanda reducida que vimos anteriormente, que es donde solamente tengo cantidad y precio. Yo para graficarla necesito tener solo 2 variables, porque no puedo graficar en un gráfico 3 variables y mucho menos 4 variables que directamente es imposible. 3 variables podría graficarla en un gráfico tridimensional, ¿sí? Pero 4 variables ya directamente es imposible, y gráficos tridimensionales no vamos a hacerlo porque es dificilísimo, entonces siempre tengo que reducirlo a 2 variables que van a ser siempre, o casi siempre, la cantidad y el precio de X. ¿Cómo lo reduzco? Como yo tengo el valor del ingreso y el valor del precio de Y, voy a reemplazar en esta demanda expandida, ingreso monetario lo voy a reemplazar por 100, y precio de Y lo voy a reemplazar por 2. Entonces tenemos 100 menos 4 por el precio de X, más 0,5% más 10 por 2. Esto me va a dar 100 menos 4 por el precio de X, más 50 más 20, solamente estoy resolviendo, y me queda la demanda del bien X, ahora plausible graficarla, 170 menos 4 por el precio de X. Fíjense que este 100 creció en 50 unidades por el ingreso, ese es el 50 que está acá, y 20 unidades por el precio del bien Y. ¿Sí? Lo voy a graficar. Acá tengo la demanda que acabo de encontrar. Esta tablita la puse porque se las pide el ejercicio y a ustedes además les sirve para graficar. Como les dije, solo con encontrar este punto que cruza en el eje de las cantidades y este punto que cruza en el eje de los precios, ustedes ya podrían graficarla. Pero también pueden hacer una tablita y lo grafican con mucho mayor seguridad porque tienen muchos más puntos para trazar y dibujar la recta. Con 2 puntos para dibujar una recta alcanza. Vimos en la clase anterior que otras funciones necesitan muchísimos más puntos porque puede ser engañosa la forma. Pero una recta con 2 puntos alcanza para graficar. Si tengo más puntos, es una forma de verificar que estoy haciendo bien nada más. ¿Cómo la grafico? Bueno, tengo acá 170, que es este valor. Tengo acá 42,5, que es 170 dividido 4, 42,5. Y grafico la función. ¿Estos puntos qué significa? Significa que yo, a medida que tengo distintos precios, que el precio es igual a 0, que el precio es igual a 10, que el precio es igual a 20 pesos, voy a consumir distintas cantidades. Mientras más bajo del precio, más cantidades. Si el precio es 0, consumo 170 unidades, que estoy parado en este punto. Si el precio es igual a 10, por ejemplo, yo reemplazo 10 en la función y hago 170 menos 4 por 10, me va a dar 130. Entonces, cuando el precio es 10, fíjense que pongo esta línea punteada y marco el 130, voy a estar parado en este punto de la función. Y podría de esa manera marcar cada uno de los puntos que encontré acá, ¿no? El 20, el 30 y el 40. Y me va a ir dando estas cantidades, 170, 130, 90, 50 y 10. No sé si están preguntando algo por el chat, no lo tengo abierto yo porque se me enquilomba todo. Sí, estoy contestando yo igual. Ah, bueno, marrón. Lo siguiente que vamos a hacer es, esta misma demanda, vamos a ponerle un cambio en el ingreso, ¿no? Cuando cambian los precios, al cambiar los precios pasa lo que acabamos de ver acá. Nos movemos a lo largo de la curva, ¿no? Entonces yo me estoy moviendo de la misma cancha de un punto al otro. Ahora lo que va a pasar es que el ingreso en vez de ser 100 va a ser 150. Entonces lo que me va a pasar es que mi cancha va a cambiar de lugar. ¿Cómo encuentro la nueva función de demanda? Vuelvo a reemplazar 150, ahí donde está el ingreso monetario, y reemplazo 2, donde está el precio de ahí, esto no cambió. Resuelvo, 100 menos 4 por el precio de X, más 0,5 por 150, etcétera, etcétera.
y ahora me va a dar un resultado de 195 menos 4 por el precio de X. Fíjense que aumentó el ingreso monetario de 100 a 150, y mi función de demanda pasó de 170 menos 4 por el precio de X a 195 menos 4 por el precio de X, lo cual ya me va a mostrar que la demanda ahora va a ser mayor. Acá lo tenemos graficado. La demanda prima de X va a ser la nueva demanda del bien X con el nuevo ingreso. La línea sólida es la demanda original y la línea punteada es la nueva demanda. Fíjense que la demanda original está en los mismos puntos y la nueva demanda está más arriba, ¿no? Las esquinas las marco como siempre, 195 lo saco de acá, y 48,75 lo saco de dividir 195 dividido 4, y eso me da 48,75. Fíjense que ahora en la tablita van a ver que para cada precio de X, la cantidad demandada de la segunda demanda va a ser mayor, ¿no? Yo antes tenía, cuando el precio de X era 10, la cantidad demandada era 130. Sí, 10, 130. Ahora, para el precio 10, la cantidad demandada va a ser 155. Y así va a ser para cada precio. Al haber aumentado el ingreso de los consumidores, yo a cada precio demando mayor cantidad, ¿sí? Tanto al precio 10, como al precio 20, como al precio 30, como al precio 40, voy a demandar más cantidad que antes. ¿Por qué? Porque tengo más dinero, entonces me permito consumir más lo que sea. ¿Hasta acá? ¿Estamos? Profe, Sí. tengo una consulta. El 195 lo sacaste de precio cero y el 48,75 lo sacaste de la división de 195 menos 4. Dividido 4, exactamente. Ah, genial. Gracias. La misma metodología que venimos usando siempre, que es para marcar, ¿no?, las dos esquinas, por llamarlo de alguna manera, de la demanda. La de abajo siempre es este término, el término independiente, el término que no tiene precio, y la vertical siempre va a ser el mismo término dividido el valor que acompaña el precio, que es la pendiente, ¿sí? 195 dividido 4. Genial, gracias. Profe, te hago una pregunta. ¿Por qué era bien normal si tiene el menos adelante, el menos 4? Porque los bienes normales, eso tiene que ver con la relación entre la demanda y el ingreso monetario, ¿sí? Entonces lo que vos tenés que ver para ver si el bien es inferior es el signo que tiene el ingreso monetario. En este Sí, está bien. Está bien. Sí, ya entendí. explico igual por si el resto no lo agarró. El signo en este caso que tiene ingreso monetario es positivo, entonces cuando crece el ingreso, crece la demanda. El signo que tiene el precio, en el 99,9% de los bienes va a ser siempre negativo, ¿sí? Porque cuando un bien es más caro, yo quiero menos de ese bien. Va a ser muy extraño el caso de los bienes que van a tener demanda positiva, es decir, que cuando sube el precio yo quiero más, consumir más de ese bien. Va a ser un caso muy extraño, muy particular, que creo que en algún momento lo vamos a ver en el práctico 3, pero no va a ser un caso de estudio prácticamente de esta materia. En general, siempre cuando aumenta el precio yo demando menos, porque si algo es más caro yo quiero menos, lo sustituyo por otro bien, veo la manera de acomodarme, pero si es más caro yo quiero menos. Con el ingreso sí puede ser más variable por esto que les digo, porque hay bienes que uno, cuando tiene más ingreso, consume más, y bienes que cuando tiene más ingreso consume menos. Muchos bienes de ese tipo. Hasta acá, conceptos básicos y gráficos de la demanda estamos, ¿no? Porque vamos a pasar a temas más anexos a la demanda. Me tengo que preparar para la próxima clase un matecito porque tengo penando la garganta, lo veo a Rodri tomando mate y me quiero pegar un tiro. Vamos a ver lo que es
el tema ingreso medio, ingreso total, medio y marginal. Es básicamente un análisis sobre la cantidad de dinero que va a gastar el consumidor y que le va a ingresar al que le vende, ¿no? Siempre que alguien demanda un bien, tiene que haber otro, una contraparte, que le ofrezca ese bien, que se lo venda por determinado precio. El gasto que hace el demandante va a ser el ingreso del que se lo vende. El ingreso total siempre va a ser la cantidad del bien que yo demando multiplicado por el precio, ¿no? Si yo demando 100 unidades de barbijos a 200 pesos cada uno, entonces el ingreso total del que me vende los barbijos va a ser de 20.000 pesos, ¿no es cierto? O sea, 100 unidades multiplicado por los 200 pesos del precio. Su ingreso total va a ser 20.000. ¿Se entiende? El ingreso medio va a ser cuánto le ingresa a él. Esto tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Función total, función media y función marginal. Esto es lo mismo. El ingreso medio, y con el tema marginal nos vamos a meter en un gran quilombo porque vamos a pispear nada más el tema de derivadas. El ingreso medio va a ser la cantidad de, el volumen en realidad de dinero que le ingresa al que me vende los barbijos, dividido la cantidad de barbijos que me vendió. ¿Sí? Entonces, si el ingreso total es 20.000 y la cantidad que me vendió son 100 barbijos, ¿cuánto va a ser el ingreso medio? Si lo ponen acá no lo veo. 200, muy bien, Brian. 200 va a ser el ingreso medio, que es 20.000 dividido 100. Y 200 va a ser precisamente el precio de los barbijos. Porque yo, por un lado, cuando hago el ingreso total, multiplico precio por cantidad. Cuando calculo el ingreso medio, ese precio por cantidad lo divido por la cantidad. Entonces me queda solamente precio. ¿Sí? Si yo vendo 100 barbijos a 200 pesos, mi ingreso medio, o sea, lo que a mí me ingresa por barbijo, va a ser 200 pesos, que es el precio al que lo vendo. Entonces, ingreso medio es fácil, porque es igual al precio. Ingreso marginal es difícil. ¿Sí? El ingreso marginal, ¿qué era? Recuerden. El ingreso marginal era cuánto me ingresa a mí por un barbijo más. ¿Sí? ¿Cuánto me ingresa a mí por un barbijo más? Es el ingreso marginal. Estos símbolos que ven acá abajo, esta delta, ¿no? Delta ingreso total sobre delta Q, simboliza que ese cambio en el ingreso total respecto a un cambio en la cantidad es infinitesimal. O sea, es el más pequeño posible. Esto va a ser aproximadamente igual, por eso ese símbolo igual con un sombrero, que eso no se llama sombrero, se llama de otra manera, que no sé. Entonces, ese símbolo igual con una ola arriba, quiere decir que es aproximadamente igual a la variación del ingreso sobre la variación de la cantidad. Es aproximadamente igual y va a ser más igual a medida que esa variación de la cantidad sea infinitesimalmente más pequeña. Esto, cuando estamos hablando de funciones lineales, va a ser igual, porque si yo, en la función lineal, ustedes saben que la pendiente es constante. O sea, si yo aumento una unidad, si la pendiente es 2, si yo aumento una unidad, siempre me va a aumentar 2 unidades de la otra variable. Aumento una, me aumenta 2. Aumento una, me aumenta 2. Entonces ahí, el cambio marginal va a ser igual a 2 y va a ser igual a la variación de una variable sobre la otra. Va a ser igual. Pero, en funciones que no son lineales, sino que son, por ejemplo, cuadráticas, curvas de distintas formas, no va a ser igual el cambio infinitesimal que la variación. Porque en la variación yo voy a tomar un pedazo más grande de la función, mientras más grande, más diferente va a ser con el cambio infinitesimal. Todo esto no van a entender nada ahora, no se preocupen, porque lo van a ver en matemática cuando vean derivadas. ¿Sí? Cuando vean derivadas ustedes van a entender perfectamente el concepto del cambio infinitesimal, de la pendiente,
de la función derivada, que que la función marginal es la función derivada. Lo van a entender perfectamente. Ahora no van a entender nada. Como ustedes ven, esto Profe, ¿puede explicar otra vez lo de ingreso marginal? Como la fórmula o sí. eso. Ahora les voy a explicar cómo calcularlo, que es lo que ustedes necesitan para esta materia. Lo conceptual del ingreso marginal, lo que ustedes tienen que entender es que el ingreso marginal es cuánto me va a cambiar mi ingreso si yo vendo una unidad más. ¿Sí? ¿Cuánto me va a cambiar mi ingreso si yo vendo una unidad más? Si yo puedo vender una infinita cantidad de barbijos a 200 pesos, el ingreso marginal va a ser igual al precio también. Porque siempre que venda una unidad más, me van a entrar a 200 pesos, 200 pesos, 200 pesos. El tema va a estar en si yo cambio, vendo una unidad más y eso me repercute en una caída de precio. ¿Sí? Porque ahí el ingreso marginal a mí me va a decir si esa caída del precio compensa o no la mayor cantidad que yo vendo. Si yo vendo 100 barbijos a 200 pesos y después vendo 101 barbijos a 199 pesos, yo tengo que calcular si estoy ganando más o menos. ¿Sí? Pues va a ser 199 multiplicado por 101 mi ingreso total. Ya no es seguro que voy a ganar más. Entonces, en ese caso, mi ingreso marginal, ¿qué me va a decir a mí? ¿Cuánto varió mi ingreso por haber vendido una unidad más de barbijo? Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿no? Estamos mirando siempre en el margen. ¿Qué pasa cuando aumento un poquito más? ¿Qué pasa cuando vendo una unidad más o cuando compro una unidad más? El ingreso marginal va a ser eso. El cambio cuando adhiero una unidad más. Esto tiene un montón de consideraciones gráficas y matemáticas que ustedes van a ver en Matemática 1, así que acá no se preocupen por eso, pero lo que vamos a aprender es una regla para calcular este valor, ¿sí? Para calcular cuánto cambia mi ingreso cuando yo vendo un barbijo más. Y esa regla la tienen acá. Esta regla tiene una fundamentación matemática, pero para entenderla, primero tienen que entender límites, que es un tema que también van a ver en matemática próximamente. No sé bien cómo va el calendario, pero intuyo que es más adelante. Entonces, ahora no van a entender de dónde viene esta regla, pero después cuando lleguen en matemática lo van a entender perfectamente y van a decir, ah, por esto era la regla. Bueno, ahora lo único que tienen que hacer es aprenderse la regla para poder calcular las funciones marginales, ya sea ingreso marginal, o utilidad marginal, o producto marginal, o costo marginal, que vamos a ver todas esas posibilidades de los marginales, lo vamos a ver en esta materia. Entonces, la regla es la siguiente. Delta I sobre delta X es la derivada, es el cálculo de la función marginal, esto es lo que está diciendo recién. La regla va a ser la siguiente. Ustedes van a tener una variable Y, que va a ser igual a determinado valor multiplicado por una variable X, y la variable X va a estar elevada normalmente a un número. ¿Sí? Si la función es lineal, la variable X va a estar elevada al número 1, ¿sí? Porque es A por X, nada más. Si no aparece nada, si no aparece X al cuadrado ni X al cubo, quiere decir que es X a la 1. La regla de derivación, se la tienen que aprender de memoria. La derivada de esta función, de A por X a la N, va a ser igual a A por N, o sea, el exponente al que la X está elevada baja, ¿sí? Se pone a la altura de A, baja, multiplicado por X a la N menos 1. O sea, el exponente va a bajar y se le va a restar una unidad. Si esto era A por X al cubo, entonces ustedes van a tener A por 3 por X al cuadrado, porque va a ser 3 menos 1, 2. Si esto era A por X al cuadrado, ustedes van a tener A por 2 por X a la 1. Si esto era A por X a la quinta, ustedes van a tener A por 5 por X a la 4. Y así sucesivamente. Cualquiera sea este valor de n, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000. Cuando ustedes deriven, este exponente va a bajar, va a quedar multiplicando la A, o sea, esto va a quedar A por 1, por 2, por 100, por 1000, o lo que sea. Y la X va a quedar elevada
a una potencia que va a ser un número menos. Si era elevada a la 1000, va a pasar a 999. Si era elevada a la Siempre es -1. N-1. siempre n-1. Bien. Siempre n-1. Sea el tamaño que sea la n, sea 200, o sea n igual a 2. Si vos tenés x a la 2, pasa a ser x a la 1. Si vos tenés x a la 200, pasa a ser x a la 199. ¿Sí? Perfecto. Siempre bajo el Gracias. exponente y le resto 1. Eso es lo que tienen que hacer para derivar. Bajo el exponente y le resto 1. Bajo el exponente y le resto 1. ¿Sí? Apréndenselo mecánicamente, porque esta es la fundamentación matemática. Como les dije, la van a ver gráfica y analíticamente. En Matemática 1 tiene una explicación súper lógica, que ahora no aparece, pero lo van a entender perfectamente. Ahora no lo van a entender, solamente memoricen, para derivar, bajo el exponente y le resto 1. Bajo el exponente y le resto 1. Acá hay algunos ejemplos. Un ejemplo. Yo tengo, en esta función, van a ver que tengo varios términos, ¿sí? Tengo más de una x, quiero decir. La función original es 3 por x a la 5, más 5 por x al cuadrado, más 2 por x. En cada término voy a hacer la misma regla. Fíjense, primero miremos el primer término, nada más. 3 por x a la 5. ¿Qué hago? Bajo el exponente y le resto 1. 3 por 5, ese es el exponente que bajó, por x a la 5 menos 4, le resté 1 al exponente. Entonces abajo, ¿qué me va a quedar? 3 por 5, 15, por x a la 4. ¿Sí? Bajé el exponente y le resté 1. Miren ahora el segundo término. 5 por x al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Bajo el exponente y le resto 1. 5 por 2 por x a la 2 menos 1. ¿Sí? Este 2 es el cuadrado que bajó, y este 2 menos 1 es el cuadrado menos 1. 5 por 2 es igual a 10, x a la 2 menos 1 es igual a x. ¿Sí? Acá está elevado a la 1. Fíjense el tercer término. Tengo 2 por x. Bajo el exponente y le resto 1. El exponente en este caso es 1, entonces 2 por 1 por x a la 1 menos 1. Como me queda x a la 0, cualquier número elevado a la 0, me queda 1. Entonces va a ser 2 por 1 igual a 2. ¿Sí? Es decir, cuando la x está elevada a la 1, simplemente lo que pasa es que la x desaparece. Fíjense, pasamos de tener 2x a tener 2. ¿Se entiende? O sea, lo único que hice fue aplicar la regla en cada término por separado. Bajo el exponente y resto 1. Si yo quisiera volver a derivar, sería... Profe, Sí. Te escucho. yo lo que no entiendo es por qué, ¿cómo te lo puedo explicar? Los números que están elevando a la x, ¿por qué se restan por 1? La explicación de eso es una fundamentación matemática que tiene que ver con límites, ¿sí? Porque vos para calcular la derivada vas a aplicar una técnica analítica y geométrica, y esa técnica desarrollada matemáticamente te va a llevar a esta fórmula. Es decir, explicarlo nos llevaría a 2 clases, ¿sí? De por qué se le resta 1 y por qué baja el exponente. Tampoco se explica por qué baja el exponente. Está bien. Sí, no entendía eso yo. Memoricen la regla, memoricen que hay que bajar el exponente y restar 1, y después lo van a entender. Y van a entender que en realidad lo que acá están calculando es una función de la pendiente de la función original, y un montón de cosas más que son súper interesantes, que es prácticamente, no sé, más del 50% de matemática 1, no son estos temas. Porque ven derivadas, después ven distintas reglas de derivación, después ven operaciones con derivadas, después ven integrales, que es hacer esto pero al revés, y es casi toda la materia. Importante es que, para microeconomía, con que memoricen la regla y la puedan aplicar bien, está recontra bien. Esto, lo que les va a dar es el cambio de la variable y cuando cambie infinitesimalmente la variable x. Yo esto podría volver a hacer, entonces bajaría 4 multiplicando, y le restaría 1, bajaría este 1 multiplicando, y le restaría 1, y este 2 directamente desaparecería porque no tiene x. ¿Sí? Porque es como si hubiese una x a la 0 y baja el 0 y desaparece. Lo importante es que aprendan la regla para cuando ustedes tengan que calcular el ingreso marginal, el producto marginal, el costo marginal,
lo puedan hacer matemáticamente y que lo entiendan conceptualmente en términos de que el marginal siempre va a ser cómo cambia una variable ante el cambio de la otra. ¿Está bien? ¿Querés ver explicarlo esto con la tableta o seguimos? Rodri. Perdón, pensé que estaba con el micrófono abierto. ¿Me pones para compartir? Sí. Dame un segundito. Ahí está. Preguntaban si está en el Ahí. 4, yo estoy seguro que en el ejercicio en el que tienen que hacer esto por primera vez está explicado, que es el ejercicio 3 del práctico 2. Bueno, acá lo que hice fue básicamente plantear una función de demanda como la estuvimos viendo recién, con la abscisa y la ordenada al origen como la estuvimos viendo, y básicamente para introducir al concepto de derivada, a uno lo que importa es el cambio marginal. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ingreso marginal, lo que estábamos diciendo es cuánto me agrega al ingreso la venta de una unidad más de producto. Acá estamos viendo para el caso de la elasticidad precio de la demanda, que se calcula con derivada, que es cuánto cambia las cantidades demandadas ante un incremento en un peso en el precio. Uno, viendo la regla de derivación, como estuvimos viendo, esta es la primera que presentó el profe, ¿no? Esta es la segunda, que por ejemplo, uno tiene, sea A una constante, por ejemplo un número, un 5, un 15, un 14, uno deriva eso, la derivada es 0, ¿no? Porque no tiene x. Si acá tiene x a la 1, uno baja el exponente, tiene esto, y le queda x a la 0, y ustedes saben que x a la 0, o cualquier número elevado a la 0, da 1. Por ejemplo, si ustedes tuvieran 4x, la derivada de esto sería 4. ¿Por qué? Porque tienen 4x a la 1 menos 1, hacen 4 por 1, y x a la 0. Entonces le queda 1 por 4 por 1. A uno lo que le interesa es el cambio, este cambio marginal que viene dado por la pendiente, que en este caso, como es una función lineal, es siempre la misma. La pendiente de una función de demanda es negativa, y esta es la pendiente, ¿la ven? Entonces, la derivada de esta función con respecto al precio sería menos b. ¿Me siguen? Sí, sí. Perfecto. ¿Hay algo en el chat? Ahí está. No, te están diciendo que sí, que entendieron. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Si puedo repetir. Sí, por supuesto. Yo lo que estaba haciendo acá era una demostración de una derivada. En este caso es algo que vamos a ver más adelante en las siguientes filminas, lo que es la elasticidad precio de la demanda, que básicamente responde a la pregunta, ¿cuánto cambia las cantidades demandadas ante un incremento en el precio? El incremento más chico posible, supónganse un peso, un centavo, lo más pequeño posible. Acá lo que tenemos es una función de demanda. La función de demanda, como la conocen siempre, tiene pendiente negativa. La pendiente es menos b. Uno cuando aplica la derivada a esto, deriva con respecto al precio, que es esta, acá. El precio vendría a actuar como la x en las filminas. Uno agarra, esto está elevado a la 1. Entonces, nosotros conocemos por la regla de derivación que acá en este caso la x desaparece. Fíjense este ejemplo, sobre todo. Acá tenemos 4x.
acá el 4 vendría a ser como la b que teníamos más arriba. Menos b si quieren, menos 4. Uno agarra, deriva, y llega a que la derivada sería menos 4. ¿Por qué? Porque acá, supóngase acá, tenemos una función de demanda, que sería, no sé, 15 menos 2p. La derivada de esto sería menos 2. ¿Por qué? Porque este precio que está elevado a la 1, lo que hace es pasar este exponente, pasa multiplicando, y te queda el precio a la 1 menos 1. Entonces tenemos menos 2 por 1 por precio a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces, menos 2 por 1 por 1, menos 2. Eso sería una derivada. Y así lo pueden hacer con cualquier otra función que encuentren. Por ahí, si el profe repite lo que estaba haciendo recién en las filminas, por ahí le queda un poco más claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, dejo de compartir entonces. Dale. Ahí está. ¿Se entendió, no? Sí. Igual esto es mucha práctica. Sí, sí. Sí, sí, se entendió. Bien. Esto era un anexo, ¿no? O sea, como para entender esto acá abajo, ingreso marginal, ¿cómo lo vamos a calcular? Acá hay un ejemplo, como para que más o menos esto lo traduzcan, que va a ser, lo que tiene es que no vamos a calcular, Rodri lo que hacía era calcular lo que sería la demanda marginal, ¿no? Por poner un nombre. Nosotros vamos a trabajar con el ingreso total, que la complejidad por cual necesitamos todo este desarrollo es que va a tener variables cuadráticas el ingreso total. Si no, el ingreso total no va a ser lineal, el ingreso total va a ser cuadrático. ¿A qué se debe? A que la demanda va a cambiar ante los cambios en el precio. ¿Sí? No va a ser como el caso de los barbijos, en el cual yo decía, bueno, yo vendo la cantidad de barbijos que quiere, siempre voy a poder vender la misma cantidad. Yo si aumento los precios de los barbijos, voy a disminuir la cantidad que vendo. Entonces, volvamos, ¿no? Acá ponemos un ejemplo, la cantidad demandada en este caso es 100 menos 2 por X. Yo quiero calcular el ingreso total. El ingreso total, para calcularlo voy a tener que hacer cantidad por precio. ¿Sí? Como después voy a necesitar la cantidad para la derivación, lo primero que tengo que hacer es obtener cuánto sería el precio despejado. Es decir, lo primero que voy a hacer es dar vuelta la demanda despejando precio. ¿Sí? Como hizo Rodri en la primera demostración de la tableta gráfica, lo primero que vamos a hacer es despejar la función de precio para poder multiplicarlo por la cantidad y que me quede el ingreso total expresado en cantidades, que es lo que estamos en el segundo renglón, ¿no? Cantidad es igual a 100 menos 2 por X, esto lo mismo hasta acá arriba. Lo que hago es despejar. Paso el 100 restando, cantidad de menos 100 es igual a menos 2 por el precio, y después paso el menos 2 dividiendo. Cantidad está multiplicado por 1, 1 dividido menos 2 es menos 0,5, menos 100 dividido menos 2 es más 50. Entonces, la función de demanda inversa, digamos, va a ser menos 5 cantidades más 50 es igual al precio de X. Lo único que hice fue despejar precio de X de esta ecuación, nada más. ¿Sí? Todavía no hice ninguna operación matemática. Ahora sí puedo calcular el ingreso total, que es cantidad por precio. A la cantidad le voy a multiplicar esta ecuación que es el precio, que es menos 5 cantidades más 50, y me va a quedar menos 5 cantidad al cuadrado más 50 al cuadrado. Fíjense, yo tenía cantidades multiplicado por la función, lo que hice fue aplicar propiedad distributiva, cantidad por menos 5 cantidades igual a menos 5 cantidad al cuadrado, cantidad
por 50 es igual a 50 cantidades. Esta nueva ecuación, menos 5 cantidad cuadrada más 50 por cantidad, esta es la ecuación del ingreso total. Entonces yo voy a saber ahora, reemplazando cantidades dentro de esta función, voy a saber, si yo tengo cantidad igual a 1, cuánto es mi ingreso total, porque reemplazo 1 acá y reemplazo 1 acá, y esto me da menos 5 por 1 más 50 por 1 me da 49,5. ¿Sí? Si yo vendo una unidad del bien, voy a recibir 49,5 pesos. ¿Está bien? Profe, lo que haces ahí en la distributiva, entonces 1 por menos 0,5 y 1 por 50. Exactamente. Por cantidad, ¿no? En ambos casos. Sería 1 por cantidad por menos 0,5 por cantidad, es 1 por menos 0,5 menos 0,5, cantidad por cantidad, cantidad cuadrada. 1 Está bien. por 50 es 50 por 1, 50, cantidad por nada, cantidad. Y profe, ¿de dónde saca esa fórmula que utilizó en el ingreso total de abajo? Porque después de despejar ya consiguió PX. Pero ¿de dónde saca esa fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿La que despejó? No, la de abajo. La de ingreso total, esa. Exacto. La única fórmula que uso es cantidad por precio. Esta es la única fórmula. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es decir, vendo 100 barbijos a 200 pesos, entonces mi ingreso total es 20.000. Es la cantidad que vendo por el precio. Ah, claro. Y como PX es menos 0,5 QX más 50, hace la distributiva. Cantidad es Ok. el precio de X es esta función que encontré acá. Ya entendí, profe, gracias. Una pregunta. ¿De dónde salió el menos 0,5? El menos 0,5 sale de, fíjate en el segundo renglón el paso del medio. En el segundo renglón el paso del medio, que es cantidad menos 100 igual a menos 2 por precio, cantidad dividido menos 2 es 1 dividido menos 2. 1 dividido menos 2 es menos 0,5. Ah, dale, gracias, profe. 1 dividido menos 2 es menos 0,5. Y el más 50 sale de menos 100 dividido menos 2. A ver, ¿sí? Este menos 2 divide a ambos términos. Se divide acá y se divide acá. El ingreso medio va a ser, como dijimos, el ingreso total dividido la cantidad, que eso va a ser igual al precio. Entonces fíjense en el segundo renglón. Nosotros agarramos la ecuación de ingreso total que encontramos, menos 5 cantidad cuadrada más 50 cantidad, y lo dividimos por la cantidad. Al dividirlo por la cantidad, cantidad cuadrada dividido cantidad me queda cantidad, cantidad dividido cantidad me queda 1 multiplicado en 50, esto me queda igual que la ecuación de precio. ¿Sí? O sea, ingreso medio va a ser igual a la ecuación de precio, que es lo mismo que tenemos acá arriba en términos teóricos. Y finalmente ingreso marginal. Y acá vamos a aplicar lo que hablamos recién. Yo quiero calcular el ingreso marginal, entonces lo que voy a hacer es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad. El ingreso total es esta ecuación que tenemos aquí, en el segundo renglón, menos 0,5 q al cuadrado más 50 por q. Entonces, ¿cómo voy a calcular el ingreso marginal? Aplicando la regla. Profe, Sí. ¿podrá volver a lo que fue el ingreso medio, que no llegué a verlo ni a copiar? Sí, el ingreso medio es muy sencillo. Vos tenés el ingreso total, ¿sí? Esta ecuación, la dividís respecto de la cantidad y básicamente volvés a encontrar la ecuación de precio. La misma que habías encontrado previamente acá. O sea, la función de ingreso medio va a ser igual que la ecuación de precio. ¿Ok? Joya, profe, gracias. El ingreso marginal, agarramos nuevamente la ecuación de ingreso total, menos 0,5 q cuadrado más 50q, y voy a aplicar la regla de derivación. Bajo el exponente, menos 0,5 por 2 por q a la 2 menos 1, le resto 1,
Y en el segundo término hago lo mismo, bajo el exponente y le resto 1. ¿Sí? Menos 0,5 por 2 es menos 1. 2 menos 1 es 1. 50 por 1 es 50. Y Q a la 1 menos 1 es Q a la 0. Q a la 0 es igual a 1, así que me queda 50. Ingreso marginal me queda menos Q más 50. Es decir, simplemente aplican sobre la función de ingreso total la regla de derivación. Bajo el exponente y resto 1, bajo el exponente y resto 1, y les va a quedar la función de ingreso marginal. Entonces ustedes tienen la función de ingreso total, la función de ingreso medio, que es la de precio, y la función de ingreso marginal. ¿Sí? Esto simplemente es para encontrar las tres funciones. Ustedes van a tener, en el práctico, van a tener un ejercicio en el cual esas tres funciones tienen que completar una tabla, ¿sí? Con las tres funciones. A medida que van variando los precios, cuánto es la cantidad, cuánto es el ingreso total, cuánto es el ingreso medio y cuánto es el ingreso marginal. ¿Alguna duda? Van a ver igual de vuelta cómo hacerlo cuando vean el video de cómo se resuelve el ejercicio. Así que no se preocupen, esto es como para que entiendan más o menos de dónde sale cada cosa. Este tema que se ve en el trabajo práctico número 2, Es un tema que ya vemos en el trabajo práctico número 2, que nos va a acompañar igual durante el resto de la materia. ¿Sí? Entonces es importante que entiendan, como vimos en la primera clase, función total, función media y función marginal. Entonces, básicamente tienen que aplicar esto mismo que vimos en la clase pasada sobre distintas variables, ¿no? Sobre distintas funciones. En este caso, sobre la función de ingreso total. ¿Sí? El siguiente tema que vamos a ver es un tema interesantísimo, que es la elasticidad. La elasticidad va a ser la variación porcentual de una variable respecto a otra. Esto va a ser cualquier tipo de elasticidad. ¿Sí? Es decir, yo voy a analizar cuánto varía porcentualmente una variable respecto a la variación porcentual de otra. Esto es muy importante en economía porque muchas veces analizamos, por ejemplo, cuánto es la variación porcentual de la inflación respecto a la variación porcentual del dólar, ¿no? La inflación de por sí es una variación porcentual, porque vos decís la inflación de este año fue 40%, cuando hablas de que la inflación fue 40%, vos estás diciendo que los precios variaron porcentualmente 40%. Ustedes van a ver que la elasticidad precio de la demanda va a ser una variación porcentual, como podría ser la inflación o cualquier otra. En este caso va a ser la variación porcentual de la cantidad respecto a otra variación porcentual que va a ser la variación porcentual del precio. Entonces yo voy a querer saber si la cantidad, si el precio aumenta un 1%, ¿qué porcentaje aumenta la cantidad? Disminuye, mejor dicho. ¿Qué es una variación porcentual? La variación porcentual de cualquier variable va a ser su variación respecto de su valor original. Si el dólar valía 100 pesos y pasa a valer 20 pesos, la variación porcentual va a ser la variación que fueron 20 pesos, es el número de arriba, dividido el valor original que es 100. 20 dividido 100 es 0,2. O sea, la variación porcentual va a ser 20%. 0,2 multiplicado por 100. ¿Sí? Cualquier variación porcentual entonces va a ser variación sobre valor original multiplicado por 100. Eso no lo puse, pero tenía que haberlo puesto. Multiplicado siempre por 100. Cuando hago variación porcentual lo hacemos multiplicado por 100. Si esta división me da 0,01, la variación porcentual es del 1%. Si esta variación me da 1,00, la variación porcentual es del 100%. ¿No? Supónganse que mi sueldo es de 20.000 pesos y paso a cobrar 40.000 pesos, tuve un aumento del sueldo del 100%. ¿Sí? O sea,
La variación, que es 20.000, dividido mi sueldo original, que es 20.000, me da 1 multiplicado por 100, 100%. Tanto para la cantidad como para el precio es exactamente igual, y para cualquier variable, variación porcentual siempre va a ser variación sobre el valor original. Y la elasticidad del precio de la demanda va a ser una variación porcentual respecto de la otra, ¿no? La cantidad cayó un 3%, el precio aumentó un 1%, entonces la elasticidad va a ser menos 3, y como siempre la vamos a tomar en valor absoluto, vamos a decir que la elasticidad era 3. ¿Ok? Pero es eso, una variación porcentual dividido la otra. Esto desarrollado, entonces, si es una variación porcentual dividido la otra, y si la variación porcentual es variación sobre el valor original, va a ser básicamente variación sobre el valor original dividido variación sobre el valor original, ¿no? La cantidad de arriba y el precio abajo. Acá simplemente lo que hacemos es reordenar los términos. ¿Sí? Acá lo cambiamos, no realizamos ninguna operación, solamente en la izquierda, en el extremo izquierdo tenemos la fórmula que dijimos, variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio. En la segunda de la izquierda, esto ampliado, ¿no? En variación y valor original. Y luego en el siguiente paso lo único que hacemos es el denominador lo damos vuelta para que quede multiplicando. ¿Sí? Esta es una regla matemática que tiene que haber visto en la secundaria hace mucho tiempo. La variación de la cantidad sobre la cantidad original, entonces multiplicado por el precio original sobre la variación del precio. El denominador se da vuelta y queda multiplicado. Y simplemente en el último término lo que hacemos es cambiar de lugar los denominadores, ¿no? Cambio cantidad, cambia de lugar con variación de precio, eso simplemente por propiedad conmutativa se puede hacer. Entonces, la fórmula de elasticidad, escrita de otra manera, nada más que otra forma de escribirla, es variación de la cantidad sobre la variación del precio por el precio original sobre la cantidad original. Como nosotros vamos a ver demandas que son lineales, la variación de la cantidad respecto de la variación del precio siempre va a ser constante y va a ser igual a la pendiente de la demanda. ¿Sí? Si el precio varía en una unidad, mi demanda va a caer en 2 unidades, supongamos, o sea, la pendiente es menos 2. O sea, este término, el de las variaciones, va a quedar siempre igual. Y lo que me va a ir cambiando va a ser el término de cuánto es el precio y cuánto es la cantidad. Fíjense lo que Yo quería hacer una acotación. Lo que estamos haciendo acá es calcular lo que es la elasticidad punto de la demanda. Uno tiene que acá tiene la variación de la cantidad ante un aumento en el precio, y eso tiene multiplicado por P sobre Q. P sobre Q puede tomar cualquier valor. Uno le puede preguntar, cuando el precio es 10, ¿cuánto es la elasticidad? Entonces lo que hace uno es multiplicar la variación esa de la pendiente, multiplicar por el precio, o sea, 10 que dijimos recién, y bueno, cuando el precio es 10, reemplazar la Q por el valor que tome las cantidades cuando el precio es 10. Y uno ahí obtiene lo que se llama la elasticidad punto de la demanda. Importante, por consenso se toma siempre el valor absoluto. O sea, este número nos va a dar negativo, la elasticidad nos va a dar negativa, ¿por qué? Porque la pendiente es negativa. ¿Sí? Cuando crecen los precios, caen las cantidades. Por consenso se toma el valor absoluto, o sea, se toma en positivo. Ese negativo lo tomamos como positivo. Y si la elasticidad me dio menos 2, puede decir que la elasticidad es 2, y si me dio menos 10, puede decir que es 10, y si me dio menos 0,5, puede decir que es 0,5. Por consenso. Profe, ¿puede hacer un ejemplo con números? Sí. Bueno, ahora que me lo pedís, lo voy a hacer. Acá hay un ejemplo con números. Tenemos, la función de demanda va a ser igual a 600 menos 20 por el precio de X. ¿Sí? Acá ya la tengo graficada, si quieren lo vuelvo a explicar, no sería necesario. Este 600 es el valor independiente de la función, y este 30 es el 600 dividido 20. ¿Sí? Entonces acá está graficada la demanda. Agarramos un punto cualquiera, por ejemplo 25, precio igual a 25 y cantidad igual a 100. Acá vamos a tener el desarrollo de la función de la que estamos hablando.
La elasticidad del precio de la demanda, fíjense el primer renglón nada más, va a ser igual a la variación de la cantidad sobre la variación del precio multiplicado por el precio sobre la cantidad. Estas barritas de los costados denotan valor absoluto, quiere decir que cuando nos da negativo lo vamos a tomar positivo. Variación de cantidad sobre variación de precio va a ser la pendiente de la función. ¿Cuánto es la pendiente? Lo miramos acá. La pendiente de esta función es menos 20. ¿Sí? Recuerden la pendiente de la clase pasada, que es el valor que acompaña a la x. La pendiente de la función entonces es menos 20. El lado izquierdo ya lo tenemos resuelto. El lado derecho, precio de x sobre cantidad de x. Vamos a analizar la eficiencia. Profe, Sí. una consulta. ¿La pendiente siempre tiene el mismo valor? ¿O puede ir cambiando? En demandas lineales siempre es igual. Dale, entonces si me pregunta de elasticidad, cuando en pendiente siempre pongo la misma. Siempre que la demanda sea lineal, sí. En economía vamos a ver todas demandas lineales. Pero después en otras materias van a haber demandas no lineales. ¿Sí? Sobre todo lo que estudian, obviamente, economía. Pero cuando la demanda es lineal, la pendiente siempre es igual. Cuando la demanda es lineal, no siempre, no en todos los casos del mundo, sino en los casos en los que la demanda es lineal, que son los que estudiamos acá. Analizo entonces la elasticidad en este punto, el precio es igual a 25 y la cantidad es igual a 100. Entonces reemplazo el precio sobre cantidad, 25 dividido 100, esto me da 0,25. Este menos 20 y este menos 0,25 lo reemplazo en la fórmula de arriba y me queda menos 20 por 0,25, me da igual a menos 5. Como el valor absoluto, la elasticidad es igual a 5. ¿Bien? Elasticidad igual a 5, ¿qué significa? Significa que un aumento porcentual del 1% del precio va a implicar una caída del 5% en la cantidad demandada. ¿Sí? Si aumento un 1% del precio, cae la cantidad demandada en un 5%. Cuando la elasticidad es igual a 1, vamos a estar en la parte elástica de la demanda. Y cuando la elasticidad es menor a 1, vamos a estar en la parte inelástica. ¿Qué quiere decir que sea mayor a 1? Quiere decir que el aumento porcentual del precio va a generar una caída porcentual mayor de la cantidad. ¿Sí? Como en este caso, el precio aumenta un 1%, la cantidad cae un 5%. ¿Sí? Entonces es una caída proporcionalmente mayor. Cuando la elasticidad es menor a 1, el aumento va a ser del 1%, ¿sí? Y la caída en la cantidad demandada va a ser menor al 1%. ¿De acuerdo? La caída de la cantidad demandada puede ser 0,5%, o 0,3%, o 0,01%, o un millón de alternativas distintas. Pero bueno, básicamente son esas dos posibilidades, o bien puede ser, obviamente la elasticidad puede ser igual a 1, entonces un aumento del 1% del precio y me genera una caída del 1% de la cantidad. Ahí te dicen en el chat si podés volver a la filmina anterior. Sí. En esta filmina lo que hacemos es resolver esta fórmula, ¿no? A la izquierda, pendiente de la función, es igual a menos 20, esto lo sacamos de la fórmula de la función, ese menos 20 que está ahí, al lado del precio. Y a la derecha, precio sobre cantidad es 25 sobre 100, 0,25. 20 por 0,25 es igual a 5. Está negativo porque el 20 es negativo, lo paso a valor absoluto y me queda así. Perdón, ¿dónde había sacado el 25? El 0,25 lo saco del precio dividido cantidad, porque yo estoy mirando la elasticidad en este punto. El 25 es el precio y 100 es la cantidad. Ah, o sea que eso yo lo tengo. Es como que me lo da Y vos el querés 25. analizar la elasticidad. O que tengo que hacer la tabla. A vos, por ejemplo, te pueden pedir que hagas una tabla de precios y cantidades y para cada punto calcules la elasticidad. Sí. ¿Ok? Entonces vos tenés en la tabla, vas a tener precio 25, cantidad igual a 100, elasticidad la calculás. Después tenés precio igual a 20, cantidad igual a tanto, calculás otra elasticidad y así. Sí, está bien, gracias. A vos podrían darte solo el precio, porque la cantidad bien la podés calcular reemplazando esta fórmula. ¿No? 600, Sí. 20 por 25 te da 100. Te podrías sacarla de acá. Ajá. Solo con el precio podés calcular ya la elasticidad. Con el precio y la ecuación.
Está bien, gracias. Esto es importante, la elasticidad en estas funciones lineales va a ir cambiando, ¿sí? A medida que yo estoy más a la izquierda voy a tener una elasticidad más grande, a medida que estoy más a la derecha voy a tener una elasticidad más chica. Y a la vez, las demandas que sean más empinadas van a ser más inelásticas y las demandas que sean más chatas, ¿no?, o menos empinadas, van a ser más elásticas en general. Pero siempre va a tener una parte más elástica y una parte más inelástica en la propia demanda. Fíjense, este otro caso, me sale un cartel que la conexión es inestable, avisan veces se cae. En este otro caso yo tengo la misma demanda. Esta es la misma, ¿no? 600 menos 20 precio de X. No moví la cancha es la misma. Pero ahora estoy analizando otro punto, en el cual el precio es igual a 10 y la cantidad demandada es 500. Menos 20, que es la pendiente, por 10 sobre 500, es igual a 0,4. O sea, la pendiente en este otro punto es, la pendiente no, perdón, la elasticidad en este otro punto es 0,4. ¿Ok? Entonces, en este lugar estamos en un sector inelástico de la demanda y en el punto anterior estábamos en un sector elástico de la demanda. ¿Alguna duda? Porque después pasamos a oferta. Yo quería hacer una acotación, más que nada para entender por qué nos interesa conocer la elasticidad. Básicamente es porque justamente es una medida de cuán sensible es la demanda a los precios. Justamente por eso nos interesa hacer estos cálculos. Exactamente, eso que dice Roque es muy importante. La mejor definición de la demanda es que es una medida de la sensibilidad, ¿sí? Porque yo sé, si aumento un 1% el precio, ¿qué tanto la demanda va a caer? Esto le interesa mucho a los que ponen precios, ¿sí? Al que pone precios le interesa saber si la demanda de subir es sensible o no. Porque si yo vendo barbijos y quiero aumentar el precio del barbijo de 200 pesos a 202 pesos, que sería un 1%, yo quiero saber si eso me va a generar una gran caída de la demanda o si me van a comprar más o menos lo mismo, un poquito menos. Si me compran muy poquito menos, me va a ser redituable. Si me compran mucho menos, no me conviene. ¿Sí? Entonces, esta medida de la sensibilidad es muy importante para eso. Acá justamente en el chat están preguntando cómo son las funciones, si son verticales o horizontales. En los libros de texto seguramente van a encontrar que una línea horizontal es perfectamente elástica y la elasticidad da infinito. O una línea vertical es inelástica y la elasticidad es cero. Exactamente, los casos extremos, yo como les decía, si la demanda es más achatada, ¿sí?, o sea, menos empinada, va a ser la elasticidad en toda la demanda va a ser más grande. Va a ser una demanda más elástica en general. Si esto lo llevamos al extremo de que la demanda directamente no tiene pendiente, sino que es recta, en ese caso vamos a tener una demanda infinitamente elástica. Y el caso extremo opuesto es, si es muy empinada, es cada vez más inelástica, y si es vertical directamente, o sea, la pendiente es infinita, la elasticidad va a ser cero. Va a ser una demanda totalmente inelástica. ¿Qué quiere decir totalmente inelástica? Que cualquier cambio en el precio, ¿sí?, la demanda va a consumir la misma cantidad, no va a cambiar nada. Una demanda totalmente elástica quiere decir que cualquier mínimo cambio en el precio, yo te dejo de comprar absolutamente todo. ¿Sí? No aumentás un centavo el barbijo y no te compro más. Paso de comprarte 100.000 barbijos a no comprarte nada. ¿Está bien? Un ejemplo. Por más que vos pongas el precio del barbijo $1.000.000, te sigo comprando la misma cantidad porque necesito sí o sí. Un ejemplo de una demanda inelástica sería justamente el de la demanda de insulina. No porque le baje un peso más, la gente va a salir a comprar insulina. No, es inelástica. La gente no siempre la misma cantidad, casi no depende del precio. Exactamente.
Bueno, vamos a pasar rápidamente a oferta. Y lo último de la clase lo vamos a dejar para la próxima porque no vamos a llegar bien. Porque ya oferta, lo que vamos a ver va a ser muy análogo a lo que vimos de demanda. Lo pasamos un poquito más rápido. La cantidad ofrecida va a ser una función que va a depender de ciertas variables, como la demanda. La variable principal, como en la demanda, va a ser el precio de X, que como en el segundo renglón, implica movimientos a lo largo de la curva. O sea, cuando cambie el precio, yo me muevo dentro de la cancha. Y el resto de variables van a implicar desplazamientos de la curva. O sea, ahí la cancha se va a cambiar de barra. Estas otras variables van a ser fundamentalmente 3. Puede haber más, como siempre, pero fundamentalmente van a ser 3, con las que más vamos a analizar en esta materia van a ser 3. Que van a ser el precio de los factores productivos, ¿sí? No ya bienes sustitutos y complementarios. A la oferta no le importan los bienes sustitutos y complementarios. A la oferta sí lo que le importa es el precio de los factores productivos, o sea, cuánto tengo que pagar yo para los factores que me van a producir el bien. Esos factores en general van a ser 2, el trabajo y el capital. El trabajo se simboliza con una L por labor, y el capital se simboliza con una K por capital. Entonces, PL y PK va a ser el precio del trabajo y el precio del capital. Otra forma de llamarlo es el salario, ¿sí? Y la renta del capital, o, según la bibliografía, el interés del capital. Yo pago por utilizar cierto capital. Ya sea en forma de que pido un préstamo para tener capital, o sea en forma de que tengo una máquina y me tiene que rendir determinado dinero por el uso de esa máquina. Además de esas dos variables, vamos a tener otra variable que va a ser la tecnología, ¿sí? Que va a tener que ver en cómo yo transformo esas unidades de factores productivos en determinado bien. ¿De acuerdo? Yo voy a ofrecer más bienes a medida que mi tecnología sea mayor, porque si yo con un trabajador produzco 100 barbijos, pero mejoro mi tecnología y con uno paso a producir 1000 barbijos, entonces mi oferta se va a modificar. ¿Sí? Va a haber un desplazamiento de mi curva de oferta. La curva de oferta, a diferencia de la curva de demanda, va a depender positivamente del precio. Es decir, si a mí me pagan mayor dinero por el bien que yo produzco, yo voy a querer producir más de ese bien. ¿Por qué? Porque quizás yo antes tenía un dinero encanutado, y ahora como voy a poder vender el bien a mayor dinero, a mayor precio, ese dinero encanutado lo voy a poner en la producción, voy a contratar más trabajadores, más capital, etc. Entonces, a medida que aumenta el precio, yo voy a aumentar mi cantidad producida. O capaz que yo tengo dos negocios, ¿no? Tengo una fotocopiadora y tengo una verdulería, y si de repente aumenta el precio de la fotocopia, yo voy a poner todos mis trabajadores en la fotocopiadora y voy a querer desplazarme sobre la curva de oferta a la derecha. ¿Bien? Entonces el precio del bien me genera aumentos en la oferta, por eso tiene pendiente positivo. Fíjense que en el caso de la oferta, encontrar el valor en el que puse el eje de las cantidades va a ser igual de fácil que en el otro, va a ser esta A, este término independiente, igual que en la demanda. El eje del precio va a tener su pequeña trampilla, ¿por qué? Porque la oferta puede salir de valores negativos. Nosotros solo vamos a considerar la parte positiva de la oferta. O sea, ustedes imagínense que esto que ven abajo del eje de las cantidades no existe. O sea, nosotros vamos a ver solo la cantidad que arranca en el punto A. Pero matemáticamente cruzaría al eje de los precios en menos A sobre X. En otro caso, ustedes podríamos tener que la oferta cruza, en vez de cruzar por el eje de las cantidades, cruza por el eje de los precios. O sea, al precio cero yo ya produzco cierta cantidad. En este caso, nuevamente, fíjense que la fórmula por la que cruza el eje vertical es la misma, pero ahora A va a estar en un valor negativo, ¿no? Ustedes van a verificarlo, tanto en este caso como en este,
podrían marcar estos dos puntos, pero después tendrían que borrar siempre lo que queda del lado negativo, ¿no? En este caso tendrían que borrar la parte de abajo, y en este caso tendrían que borrar la parte de la izquierda. Otra cosa que pueden hacer es simplemente hacer una tabla y marcar distintos puntos de la oferta y graficarla a partir de la tabla. En este caso, con el caso de la oferta sea más fácil. La tercera alternativa es que la oferta directamente salga del cero, ¿no? En este caso, fíjense que en la función de oferta no hay término independiente. ¿Sí? La oferta sale del cero. Cuando el precio es igual a cero, la cantidad es igual a cero. Cuando la cantidad es igual a cero, el precio es igual a cero. En ambos casos tenemos, cuando el precio es igual a cero, la cantidad es A. En ambos casos, cuando la cantidad es igual a cero, el precio es igual a menos A sobre B. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que si A es positivo, la oferta va a salir del eje de las cantidades. Pero si A es negativo, la oferta va a salir del eje de los precios. Así que ustedes siempre estén atentos a la forma funcional de este cantidad igual a A más B por precio de X. B siempre va a ser positivo, porque la pendiente es positiva. Pero A puede ser negativo o positivo. Si es negativo, entonces la oferta sale de acá arriba. Si A es positivo, la oferta sale de acá abajo. Y si no hay A, que es este caso de acá, la oferta sale del cero. ¿Sí? Esto es solamente una ayuda a memoria para que lo puedan graficar con mayor facilidad. O si no, también podría pasar es que ni siquiera hubiera P y solamente estuviera A o B, entonces ahí tiene una oferta que no depende de los precios y por lo tanto es inelástica, perfectamente inelástica. Bueno, después nos queda el tema del equilibrio de mercado, que lo vamos a dejar para la próxima clase, porque son las 12:05, tenemos una reunión. Si lo hacemos a las apuradas no se va a entender nada. Entonces la próxima clase lo que vamos a hacer es ver equilibrio de mercado y vamos a empezar con el práctico 3 directamente. Díganme si tienen dudas sobre lo que vimos hasta acá de demanda y de oferta. Como ven, la parte de oferta fue muy cortita. Podríamos también ver elasticidad, precio de la oferta, etcétera, pero bueno, en general son todos los temas que vimos con la demanda, siempre es análogo en el caso de la oferta. ¿Sí? Recuerden, esto que están preguntando en el chat, que es que usted tiene el lado 24 la resolución y los trabajos prácticos. O sea, pueden bajar del lado 24 las consignas y además pueden bajar las resoluciones. Y además tienen en el lado 24 los videos de profesores resolviendo los ejercicios del trabajo práctico. Entonces yo les recomiendo que ya vean todos los videos del trabajo práctico número 2 y que empiecen a ver los videos del trabajo práctico número 3 para que ya en la próxima clase eso más o menos lo tengan. Valentina pregunta si las autoevaluaciones sirven como guía para el parcial. Sí, el parcial va a ser similar a las autoevaluaciones. Capaz con más preguntas, o capaz que hacemos algún cambio, pero más o menos va a ser algo similar, sí. ¿Qué les iba a decir que es importante? No, bueno, ahí en el ejercicio 4 y 5, me parece, los videos los hago yo, así que van a estar familiarizados y familiarizadas con el video. Pero bueno, el resto de los videos son de distintos profesores de todas las comisiones, ¿no? Si hay algo que no entienden de alguno de los videos, en la semana nos preguntan a Rodrigo o a mí para poder resolverlo. De mi video o de cualquiera de los videos de trabajo. Si no hay más preguntas, vamos dando por terminado. Bueno, gracias chicos, gracias. Entonces, buen fin de semana, nos vemos. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, igualmente. Chao, gracias. Nos vemos.